9:16 y seguimos aquí en Punto de Orden ya con nuestro siguiente invitado. Se trata de Raúl Ortiz, ingeniero de petróleos de la ESPOL y máster en petróleos del Colorado School of Mines. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Radio Centro, a los panelistas y al público en general. Raúl, le habla Elsie Ballerino. En este momento hay una pugna, estamos a puertas de la próxima campaña electoral para la segunda vuelta, para decidir quién va a ser nuestro próximo presidente. Y sale justo esto de del campo Sasha, del consorcio Sinopetrol. Actualmente este campo, que es la joya de la corona, está produciendo 77.000 barriles. El consorcio elevaría la producción a 100.000 barriles diarios en 3 años. Pero hay pugnas. ¿Qué tan cierto es esto que se proyecta realizar una vez que entre el consorcio a operar, siempre y cuando dé esta prima de 1.500 millones hasta el 11 de marzo a las 9 de la noche, como ha dicho el presidente? Muchas gracias por la pregunta, Elsie. Mira, es difícil contestar esta pregunta cuando tú no tienes información del contrato ni has analizado las cosas técnicas. Esto es algo muy técnico, muy complejo. Cuando estamos hablando de petróleo no estamos hablando como de flores, ni de frutas, ni de producción de eso, ¿ya? Es una cuestión que tiene que ver con la geología del campo, tiene que ver con asuntos, digamos, de los yacimientos, una cuestión bastante compleja. Pero lo que yo le voy a decir es que quiero decir primeramente que yo estoy de acuerdo de que este campo en el futuro sea operado por una empresa de muy alto prestigio y de muy alto músculo tecnológico y económico, de entrada, ¿ya? Yo creo que el gran problema que está ocurriendo es porque la selección de esa compañía no ha sido en función de una licitación internacional abierta. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿es buena esa oferta? Yo le voy a contestar, yo no sé, no solamente porque no sé los detalles, sino porque no la sé, porque no la puedo comparar con ninguna otra oferta. Por eso es que la licitación es importante, ¿ya? Porque aparentemente puede ser que dice que le dan 20%, 30%, 1.500 millones de inversión, pero tal vez otro puede dar más en una de estas, no sé. Entonces ese es el problema para mí mayor, y también eso también le da un poco de debilidad a la situación esta, porque el campo tiene problemas en los equipos. Es verdad lo que dice la señora ministra de que estén malas condiciones los equipos, es verdad, ¿ya? Pero por otro lado, eso no ha afectado la producción. Este campo ha subido la producción de 64.000 barriles por día a 77.000 barriles por día en los últimos 3 años, 4 años. Entonces, seamos sinceros, no se puede decir que se ha hecho un mal trabajo si ha subido la producción, por un lado. Por otro lado, mi punto es que para el futuro lo que se tiene que hacer para sostener la producción o aumentarla es proyectos de recuperación secundaria, proyectos como de perforación profunda, cosas así, que para eso yo no creo que está preparado Petroecuador, y la situación de Petroecuador compleja con los cambios de gerentes y todo eso hace difícil que ellos embarquen en unas campañas grandes para esto. Entonces, pero en resumen, para mí, lo que yo veo aquí, el problema más grande es ese, de que no se puede comparar. No. En segundo lugar, también hay otro cuestionamiento que dice que es que tiene que ser compañía estatal. La pregunta es ¿por qué tiene que ser compañía estatal? Si las compañías privadas son tan buenas o mejores que las estatales. Entonces yo hubiera dicho, hagan una licitación con todas las compañías que se presenten, hagan los términos de referencia, y no solamente reaccionar a una propuesta, sino tú tomar la iniciativa, es decir, esto es lo que necesita el campo, estas son las condiciones, vengan los que vengan. ¿Ok? Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días. Verónica Guevara le saluda. Usted en una conferencia hace unos años acá en Ecuador
habló de inversiones en yacimientos profundos, entre 8.000 y 10.000 pies por debajo de los yacimientos actuales, y que se recomendaría, como sugerencias, importar y desarrollar talento estratégico clave, entre otros puntos. Como no tenemos idea tan concreta de qué es lo que está haciendo parte de este contrato, ¿cree usted que todavía Ecuador requiere ese tipo de desarrollos? O sea, además de los mantenimientos que estamos hablando, de las condiciones actuales de Sacha. Qué buena pregunta. Verónica es su nombre, ¿verdad? Sí, Verónica. Ya. Qué buena pregunta. ¿Ya? Me sostengo, no solamente eso, sino que es más importante que antes. ¿Ya? El asunto es que ya hemos exprimido muchísimo de las reservas actuales de estos campos. Entonces, se necesitan nuevas inversiones, nueva tecnología para recuperar más de la reserva. ¿Cómo vamos? Solamente se van a recuperar un 20 o 25%, se van a quedar abajo bastantísimo petróleo. Entonces, eso requiere proyectos de recuperación secundaria, proyectos de recuperación mejorada, que no se están haciendo, que son complejos y que van a necesitar muchísima más inversión, incluso la que se está hablando. ¿Ya? Ahora, con respecto a la perforación profunda, eso sí es una característica favorable que tiene este contrato, que dice que se van a hacer 2 pozos profundos. ¿A qué se refieren esos pozos profundos? Nosotros casi todos los yacimientos que producimos ahora son alrededor de 10.000 pies de profundidad. ¿Ya? En Colombia se han encontrado petróleo en yacimientos más profundos, como a 18.000 a 20.000 pies de profundidad. ¿Ya? Eso en Ecuador se ha tratado, pero no se lo ha conseguido todavía. O sea que sí hay una posibilidad de que sea posibilidad que se perfore eso, pero para esa perforación es mucho más cara que las perforaciones actuales. Requiere mucha tecnología y hay mucha posibilidad de que hasta se pierdan los pozos, porque mientras más profundo se perfora, se hace más complejo. Eso sí es positivo. El punto que yo estoy trayendo es, si están ahora, por ejemplo, proponiendo 2 pozos profundos, bueno, si estuvieran en una licitación, tal vez alguien puede proponer 4 pozos profundos. Entonces, no sé si me hago entender. El problema que yo tengo aquí, que creo que es la base del problema, es de que se está dirigido a una sola compañía, ¿ya? Y no de acuerdo a esto, no hay una competencia, no hay un empuje entre varias para escoger la mejor. ¿Ok? Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Esteban Novoa. Muchas gracias por estar con nosotros. De las metas que todo presidente de Ecuador se plantea es aumentar la producción petrolera, pero lamentablemente en los últimos años lo que hemos hecho es disminuir la producción petrolera. ¿Eso va en función de qué? De la poca inversión, la falta de tecnología y la falta de gestión, ya sea por hechos de corrupción u otros temas de Petroecuador, y la falta de inversión privada, o a qué es que se debe, o nuestros campos están ya pues explotados completamente? ¿Qué es lo que pasa con los campos ecuatorianos y qué es lo que pasa con la producción petrolera, el refinamiento y todo ese proceso que hay que hacer para poder exportar, etcétera? Si es que allí hay oportunidades, yo me imagino que hay oportunidades de mejora, y por qué los gobiernos no los pueden concretar. Muy buena la pregunta. Mire, el problema tremendo que tiene Ecuador y que tuvo Ecuador fue cuando hace como 10 años, en un gobierno anterior, ¿ya?, se cambiaron los términos de los contratos y se pusieron a pelear, cambiaron arbitrariamente los términos de los contratos, ¿ya? Vinieron los juicios, prácticamente empujaron que se vayan las compañías que estaban de compañías de calidad, ¿ya? Se fueron. Usted sabe el caso también de la Oxy, el caso de Perenco. Entonces se cambió los términos de contratos de participación a contratos de servicio. Y el contrato Raúl, de servicio... Ahí lo interrumpo un segundito. Eso fue en la época del gobierno de Alfredo Palacio con Rafael Correa, ministro de Economía, donde se declaró la caducidad de los contratos con la Oxy, con Perenco y con todas estas compañías que luego nos han demandado por millones de millones en los arbitrajes y hemos perdido en aquella época, ya por 2006, es decir, casi hace 19 años. Bueno, eso fue, tiene razón en el caso de la Oxy. Otros casos también. Después de eso, además de eso, vino el asunto de los cambios, de los términos, de los cambios. Un momentito.
con el doctor Palacio hubo un cambio a 50 y 50 y vieron que después vino el famoso 99 y 1, ¿ok? Ya que en el gobierno del señor Correa ya cambiaron y cambiaron los términos, es decir, ya no van a tener contratos de participación, tienen que cambiarse a contratos de servicio, ¿ok? Eso es lo que en gran parte causó que las compañías prácticamente les cambiaron las reglas de juego, ¿no? Y se fueron. El caso de la OXY es un caso anterior, es un caso separado, es un caso de no cumplimiento de una regla. Para mí que la sanción fue demasiado fuerte, pero es un problema de la ley de hidrocarburos que da sanciones de ese tipo para algo que no es tan grave. Pero la pregunta que voy a volver es el siguiente. En los últimos 20 años, la última subida de la producción significativa fue con la Occidental, eso fue hace como 20 años. Después de eso ya no ha habido más exploración y ya no se han aplicado metodologías de recuperación secundaria ni terciaria, porque las compañías que son las más expertas en eso se fueron, número uno. Y número dos, porque los contratos de ahora no son buenos para ese tipo de inversión. Entonces, lo que hemos estado haciendo en los últimos 20 años es hemos estado comiendo las reservas actuales, no hemos estado agregando nuevas reservas. Y entonces, ese agotamiento de las reservas recuperables, no que abajo, ¿ya? Recuperables, es lo que está causando en gran parte ya la caída de la producción y va a continuar si es que no se agregan nuevas reservas. ¿Me hago entender? Raúl, pero esta concesión habla de que la producción va a aumentar. Y dicho esto, ¿cómo impacta el precio internacional, ¿no?, del petróleo en esta rentabilidad que podría generarse para el país al incrementar también la producción en el hipotético caso que se lleve a cabo esta concesión? Mire, el aumento que se está hablando es relativamente pequeño, ¿ya? Ok, estamos hablando de 77,000 a 105,000 o 110,000. En el ámbito internacional es algo pequeño. Yo también quiero decir una cosa, ¿ya? Estos aumentos, son proyecciones, ¿ya? No se puede asegurar que va eso. Eso asume que con tanta la inversión va a subir la producción. Es posible que sí, es posible que no. Lo que sí hay es que se ha estado hablando de aumentos de producción en Ecuador desde hace como 10 años. Todos los años se está hablando, ¿ya? De que va a aumentar, que se va a duplicar la producción, y la producción no ha aumentado, sino que ha caído. Ahora, el asunto es esto, ¿va a pasar esto aquí? Yo no sé, porque no tengo los datos. Lo que yo sí veo es que el volumen de inversiones de las que se está hablando ahora en este contrato, ¿ya? Para 20 años, es menor que las inversiones que ha hecho Petroecuador en los últimos 20 años para este campo. ¿Ok? O eso no quiere decir que si hace mejores las inversiones puede hacer más, pero entonces lo que estamos hablando de eso, que va a subir esto, es un poco hipotético, es en base a ciertas premisas, a ciertas asunciones que se van a hacer. Entonces, para que yo pueda contestar, yo como ingeniero petrolero, con geólogos, me reúno con esto, analizo eso y ahí usted va a determinar si es que está de acuerdo o no que eso va a ocurrir. ¿Ok? Raúl, antes de despedirlo, yo quiero que a veces uno no es famoso en su tierra. Y yo he estado leyendo de usted y quisiera que la gente sepa, porque creo que el gobierno tal vez lo que necesita es tener un comité en que pueda analizar todos los aspectos del contrato. Y qué mejor con talentos como usted. El ingeniero Raúl Ortiz ha trabajado en empresas muy grandes, en petroleras de México, Colombia, China, India, Bahrein y Corea del Sur. En Texaco, como fue gerente de operaciones, planeación estratégica y nuevos negocios, CEO de la división de Nigeria y director del Centro Mundial de Tecnología en Houston, Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros y esperamos poder seguir escuchando siempre sus comentarios sobre un tema tan específico como este y tan necesario como opiniones como usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Radio Centro y a todos ustedes, muy amables.